When I started in South America, Cuando empecé en Sudamérica, I would not have dreamt of being where we are today here 5 years later. no hubiera nunca soñado de lo que hemos logrado hasta el día de hoy, 5 años después. But I know there's a lot of new people that is just introduced to the business and to the company on the call today. So let me just start out very briefly, just recommend myself a little bit and introduce myself, where I come from and why I'm on this call. Pero quiero decirles que sé que el día de hoy hay muchísima gente nueva, entonces voy a enfocarme y presentarme primero porque no me conocen. I know some of you know me already. Some of you heard my testimonial at the last BAT meeting, so I don't want to take up too much time, but very, very briefly. Sé que muchos de ustedes ya me conocieron en el BAT de este sábado, por eso no quiero tardar tanto tiempo, pero sí quiero muy breve presentarme. 19 years ago, Hace 19 años, no experience, no education, no money, no nothing. no tenía experiencia, no tenía educación, no tenía dinero, no tenía nada. Introduced to this business. Y me presentaron este negocio. And I immediately got started. I got excited. I had a dream. I wanted to change my life. I wanted to earn money. Y de inmediato yo tomé la decisión de empezar porque tenía sueños, quería ganar dinero, quería lograr esto. And the journey over the last 19 years have just been beyond my wildest fantasies. Y los últimos 19 años han sido una aventura que ha rebasado todas mis fantasías. Taking the business to more than $300,000 a month now and traveling the world, except right now because of the corona, but except from that, traveling the world, building business worldwide, doing it online through our telephones and our computers and our laptops, and being able to build international teams with tens and even hundreds of millions of dollars in turnover. Este negocio me ha llevado a más de $300,000 mensuales, me ha llevado a poder viajar por el mundo, a cambiar mi vida por completo. Obviamente ahorita no viajo por el coronavirus, pero sí me ha llevado a poder tener negocio en muchos países y poder trabajar desde mi celular y desde mis redes sociales. Y esto ha sido algo increíble, poder estar conectado con ustedes a pesar de la situación que estamos viviendo. And the reason why I'm part of this meeting today is I want to give my all. I want to give my best. I want to try to give you some experience, some knowledge, some things I've gathered over the last 19 years that can take you guys business to the next level as soon as possible. Y la razón por la cual estoy aquí conectado el día de hoy, la verdad es que quiero darles lo mejor de mí, porque quiero en estos minutos poderles ayudar a que logren tener resultados y que lleven su negocio al siguiente nivel de la mejor forma en estos próximos 40 minutos. And what I want to do with you guys is I want to give you some basic concepts that will hopefully help you understand how you can take the next level in the business. Y lo que quiero hacer en este tiempo es compartirles a ustedes algunos fundamentos y algunas cosas básicas que espero que puedan llevarlos o ayudarles a llevar su negocio al siguiente nivel. And the first thing I would recommend for those of you guys who really want to learn to do some notes today, because the information is going to be very, very fast. I'm going to speak very, very fast because we have very limited time to share with you guys. Y te recomiendo algo, y es que por favor el día de hoy tomes notas porque la información va a ser muy rápido porque tenemos tiempo limitado. So the first thing I want to make you understand is the basic concept that the world revolves around, and that is the concept of natural rules that cannot be changed. Y lo primero que te quiero decir es que el mundo siempre se basa en algunas leyes naturales y reglas naturales de la vida que nadie puede cambiar y que ninguno de nosotros podemos controlar. And many of these natural rules is something we know already. It's something we're used to. It's something that happens in our lives without us even recognizing it, because it happens every single day for all our lives. Y algunas de estas leyes son cosas que ya sabemos, sin embargo, las damos por alto porque son cosas que vivimos todos los días de forma natural, pero no sabemos el porqué de estas leyes. For example, every morning the suns go up. Por ejemplo, todos los días, cada mañana, el sol sale. And every evening the sun go down. Y cada tarde el sol se mete. Can we change that? ¿Eso lo podemos cambiar nosotros? We cannot know. That is a No. law of nature that cannot be changed. Es una ley de la naturaleza que nosotros no podemos controlar o cambiar. The most powerful human being in the world can't change it. Ni siquiera el ser humano más poderoso del planeta puede cambiar eso. Donald Trump combined with Mr. Kim in North Korea, combined with Putin in Russia, combined with Bill Gates with his vaccines, and combined with all the powerful people in the world, they say tomorrow I don't want the sun to go down. They can't change it because it's law of nature.
Si se juntara Donald Trump y se juntara Kim con Corea del Norte y se juntara Putin de Rusia y se juntara Bill Gates con todas sus vacunas y dijeran todos juntos, mañana no queremos que el sol salga, el sol aún así saldría porque es algo que el ser humano, no importa qué tan poderoso sea, no puede controlar. Another example is law of nature, law of gravity. Otro ejemplo es la ley de gravedad. I drop this bottle. Si yo tiro esta botella, Is it going to go up and down? ¿va a caer? It went down. ¿Va a ir para arriba o se va a caer? Se va a And if I caer. do it again, Y si lo vuelvo a hacer, it goes down again. se cae de nuevo. And if I do it a million times, Y si lo hago 1.000.000 de veces, every single time, without exception, it's going to go down. cada vez que lo haga sin excepción, va a caer. Because it's law of nature. Porque es la ley de la naturaleza. And there's so many laws, natures that we're used to, that we know, and that it's just part of life. Y hay muchísimas leyes de la naturaleza que estamos acostumbrados a ellas, sabemos que existen y son parte de la vida. Sometimes we don't even notice and recognize them because we're so used to them that it's just like it's normal. Pero hay muchas veces que vivimos la vida sin notar estas leyes y sin darnos cuenta de que ocurren porque son tan naturales para nosotros. But some law of natures is not visible, you can't see them, and some law of natures are even more important than the law of gravity and the sun going up and down. It is the basic fundament law of how to achieve anything in life. Y creo que hay muchas leyes que son invisibles, que no las vemos, sin embargo son incluso más importantes que la ley de gravedad y que todas estas leyes que te estoy diciendo, la ley de que el sol sale y el sol se mete, hay leyes que son más importantes y aunque sean invisibles, son más importantes como las leyes que necesitas para poder tener resultados y tener éxito en algo. And I call it the law of give and take. Y hay una ley que me gusta porque le llamo la ley del dar y recibir. And what it means is, for you to achieve something, for you to get something, for you to purchase something, for you to have something, you have to sacrifice something. Y esta ley dice que cada vez que tú quieres obtener algo, comprar algo, recibir algo, siempre tienes que dar, pagar y tienes que dar a cambio algo para poder obtener. Every single thing in life have a price. Cada cosa que existe en este mundo y cada cosa que existe en la vida tiene un precio. Going to university, going to school, have a price. Ir a la universidad, ir a la escuela, tiene un precio. You have to pay for the school, you have to pay for the terms in school, you have to pay for your books, you have to pay the teachers, the salary, you have to pay all these type of things. You have to pay for your transportation, you have to pay for a dormitory to live in, you have to pay for all these different things. Tienes que pagar tus escuelas, tienes que pagar no solo la escuela, tienes que pagar los libros, tienes que pagar el transporte, tienes que pagar tus lápices, tienes que pagar muchas cosas y tienes que pagar todo eso para poder ir a la escuela y recibir educación. You have to invest time, you have to invest effort, you have to invest 4 years of your life, you have to invest reading boring books, you have to go to examinations that you don't want to go to, you have to set alarm clocks for 8 o'clock in the morning, you have to do all type of things you don't maybe necessarily want to do. Tienes que invertir muchísimas cosas, no solamente dinero, pero también tienes que invertir tiempo, tienes que invertir tu conocimiento, tienes que ir a clases aburridas, tomar exámenes que no te gustan y tienes que hacer muchísimas cosas, aunque quizás no te gusten, pero para poder recibir y obtener esta educación. And the reason why you do all those things is because at the end of the tunnel, there's something you desperately want, which is you want a university degree so you can get a diploma, so you can get a good job, so you can get a good future, so you can earn nice money, so you can take care of your family, and that is part of life. Y la razón por la cual pagas este precio y haces todas estas cosas es porque sabes que a cambio vas a recibir una educación, vas a poder después tener un ingreso para mantener a tu familia y sabes que vas a lograr muchísimas otras cosas gracias a este precio que estás pagando. Some people, they're not willing to pay the price of going to university. Y hay mucha gente que no está dispuesta a pagar el precio para ir a la universidad. Because they're lazy. Porque son flojos. Or because they don't want to use the money. O porque son flojos o porque no quieren pagar dinero. Or because they think university is not necessary for them because the path in life that they're going on don't need a university degree. O porque creen que la universidad no es algo importante para ellos porque el camino en el que ellos están andando quizás no es lo que ellos quieren. Whatever reason why they don't go to university, it's fine, but they just have to pay the price of not having a degree. Y la razón por la cual mucha gente no lo hace es porque no quieren el resultado y por eso no quieren pagar el precio de tener un diploma.
So when you're finished in university, you pay another price. Y cuando terminas la universidad, pagas otro precio, otro tipo de And precio. that is, you have to find a job where you have a boss, you have to wake up in the morning, you have to work hard 5 days a week, 9 to 5, and you'll do all these things on a daily basis to get a salary. Te gradúas de la universidad y ahora el precio a pagar es completamente diferente. Ahora el precio a pagar es que tienes que buscar un trabajo donde tienes que despertarte temprano, tienes que ir a trabajar, donde te van a pagar un salario. Do you have to wake up in the morning? Yes. Ahora, ¿te tienes que levantar temprano? Sí. Do you like it? No. ¿Te gusta? No. Do you have a nice boss? ¿Tienes un jefe que te cae bien? Probably not. Probablemente no. Do you hate him? ¿Lo odias? I think so. Quizás. Do you tell him? ¿Te lo dices? No. No. Because if you tell him that you are the biggest motherfucking asshole in the world, you're gonna get fired. Porque si tú le dices a tu jefe que te cae mal y que es la persona más mierda del mundo, entonces te va a correr. And if you get fired, you don't get a salary. And if you don't get a salary, you don't have money. If you don't have money, you can't take care of your family. If you can't take care of your family, your life is ruined. Y si te corren, no te da tu sueldo y no tienes un salario. Y si no tienes un salario, no puedes mantener a tu familia. Y si no puedes mantener a tu familia, no les puedes comprar comida. Y entonces por eso no le dices a tu jefe que es una mierda de persona. Whatever you want to be good at in life, you have to pay a price. Pero todo lo que quieres que es bueno en la vida, todo tiene un costo. Whatever you want to do successfully, you have to pay a price. Todo lo que quieres, en todo lo que quieres ser exitoso, tienes que pagar un precio. If you have a husband or a wife or a boyfriend or a girlfriend, you would know it requires a price. Y si tienes esposo o novio o algún enamorado, deberías saber que esto requiere un precio. For guys, the price is lack of freedom. Cannot go out party with your friends. Cannot go fuck random girls. Cannot do this. Cannot do that. There's limitations of how to live your life. Para un hombre, por ejemplo, el precio que pagar es que perdemos nuestra libertad, ahora nos volvemos esclavos, no podemos ligarnos a cualquier mujer, no podemos andar ahí de coquetos con cualquier mujer, porque es el precio a pagar. For girls, there's a price as well. Pero para las mujeres también hay un precio. The price is you have to accept your boyfriend as he is and all the stupid things he does on a daily basis and have patience and clean his fucking plates and help him with all these stupid things. And sometimes you want to kill him because he leaves his underwear on the floor and he fucking, you know, pees on the toilet seat and don't clean after himself or whatever it might be he does, right? You have to have patience with all these stupidity things as guys do. Y las mujeres también tenemos que pagar un precio, el precio de aguantarlo así como es de insoportable y todas las babosadas que hace todos los días, las estupideces que hace, limpiar su plato, de aguantar que tal vez deja los calzones tirados todos los días en el mismo lugar, que orina en la taza del baño, que te sientas y está mojado, y son las cosas que tienes que aguantar y ese es el precio a pagar. But if you want to have a successful partnership loving each other, the guy has to accept that he have less freedom and less ability to do all these stupid things, and the girl have to accept that guys sometimes do stupid things and leave underwear on the floor and pee a little bit on the seat, and let's clean that, and that's it, and let's find a way where we can find common ground and love each other without all these problems. Pero para poder tener una buena relación, entonces el hombre tiene que ceder un poquito de su libertad, entender que no puede andar de loco, pero también la mujer tiene que ceder un poquito y entonces dejarlo hacerse pipí una que otra vez en la taza del baño y ayudarlo a limpiar un poquito y ser paciente. Now we get to be hip. Pero ahora hablemos de Be Hip. And this is the number one most important thing in the business. No doubt, like no comparison, nothing even in the same league. Number one most important thing is for people to understand one concept. If they could just understand this one thing, the chance of succeeding would triple. Pero esto es lo más importante en Be Hip, es como otra liga de entrenamiento. Esto es lo más importante, el fundamento más básico de todo el negocio. Y de verdad, si alguien entiende esto, entonces va a poder ser exitoso en cualquier otra cosa. Es otra liga, es lo más importante del negocio. And that is, y eso es, nothing is free in life. Que nada en la vida es gratis. You come to this business opportunity called Be Hip. Cuando tú llegas a esta oportunidad de negocio llamado Be Hip. And I think since you are on this call here, you're already part of Be Hip. You see the opportunity, you're excited, you joined, you're working. You know, you're not one of the idiotic guests that don't see the opportunity.
Si estás en esta llamada es porque ya trabajas en Vigip, ya te gusta, ya viste la oportunidad o estás en proceso de hacerlo y no eres una persona de los invitados idiotas que a veces hay en las reuniones. Sometimes you meet a guest, like I meet them as well. I don't know if it's the right thing for me. I think it's a pyramid. Pyramid? What the fuck are you talking about, idiot? But you're not one of them. You understand the opportunity. You see the opportunity. You understand why social media is going to be the next big thing. You understand why BeHip is a great company and you can earn a lot of money and you can change your life and you can revolutionize your life and you can help people around the world. All these things, those concepts, you understand. Otherwise, you probably wouldn't be on the call. La gente que está conectada en esta llamada es gente diferente, no es como un invitado que es idiota o es estúpido, de esos que dicen como, es que no sé si esto sea para mí, porque esto puede ser una pirámide, quizás no es real. No eres ese tipo de invitado. Si estás conectado en esta llamada, lo más probable es que sabes que esto es una buena oportunidad, que te puede ir bien en esto, que quizás puedas cambiar tu realidad, que puedas ganar dinero, que puedas empezar a viajar, y sabes lo que esta opción de negocios puede hacer para ti, para tu vida. But why are there then people on this call that succeed and will earn a lot of money, will change their life, will travel the world, will buy the car of their dreams, will buy the house they want, will take care of their parents, will give their kids the education they want, do everything in life that they like, they will retire young, they will have freedom, they will do all the things they love, and there will be people on this call that will not get anything. Why? Why is that? Why will some people become super successful? And why on the same call will some people not succeed? Even though everybody wants to succeed. What is the difference? Pero ¿por qué va a haber gente en esta llamada que va a ser súper exitosa, que van a triunfar, que van a poder tener libertad financiera, que van a poder comprarse un carro, que van a poder mantener a sus papás, van a poder viajar por el mundo, van a poder retirarse jóvenes y tener una libertad económica impresionante y van a ser tan exitosos? Pero ¿por qué hay gente en esta misma llamada que no van a lograr absolutamente nada? ¿Por qué tanto contraste? ¿Por qué va a haber gente que tenga tanto éxito y por qué va a haber gente que no va a obtener absolutamente nada de esto? The reason is because these two groups understand the concept of give and take or sacrifice differently. Y creo que la única razón es porque estos dos grupos entienden el concepto del sacrificio y de la ley de dar y recibir de formas totalmente diferentes. For you to become successful in BeHip, Para ser exitoso en BeHip, I can guarantee you, te puedo garantizar, in BeHip, you have the opportunity to absolutely completely revolutionize your life to a point that is beyond your wildest fantasy. te puedo asegurar que en BeHip puedes revolucionar tu vida y lograr tu fantasía más grande, cosas que ni te puedes imaginar, te lo puedo asegurar. But I also guarantee you, Pero también te puedo garantizar for you to achieve that, que para lograr eso it's going to require massively hard work. va a requerir trabajo masivo. It's going to require massively hard work, not for one day or 1 week, but it's going to require massively hard work for a month or 3 months or 12 months or 3 years. Va a requerir trabajo duro y masivo durante muchísimo tiempo, no durante un día, no durante 2 días, quizás 1 mes, 3 meses, 12 meses, quizás hasta 3 años de trabajo súper intenso. It's going to require massive action. It's going to require you learning a lot of skills. It's going to require persistency, consistency, work ethics, positive mentality, solving problems, and just in general, just extreme amount of effort. Va a requerir muchísimo esfuerzo de ti, va a requerir que cambies tu mentalidad, que aprendas nuevas habilidades, que trabajes extremadamente duro, va a requerir que tengas constancia, perseverancia, disciplina, que aguantes, va a requerir muchísimas cosas de ti y muchísimo esfuerzo. And sometimes it's so weird, strange. I don't understand how some people can listen to this business opportunity and say, I want to change my life. I want to earn a lot of money. I'm super excited. And then they say, but I don't have time to listen to the working groups because I can only work 2 hours a week. Y a veces es muy raro porque hay gente que de repente dice, yo quiero cambiar mi vida y quiero ganar dinero y quiero aprender y quiero hacer esto, pero no tengo tiempo de conectarme al working group porque yo solo trabajo 2 horas al día. How do you expect to become successful? No sé cómo esperas ser exitoso de esa forma. For you to become successful is going to require massive amount of effort and action for a long time.
Porque ser exitoso va a requerir acción masiva y masiva y masiva por mucho tiempo. And I promise you from the bottom of my heart, if I could give you one early Christmas present. Pero te prometo que desde el fondo de mi corazón, si pudiera darte un regalo de Navidad. And that would be to sacrifice 2020 and 2021 to revolutionize the rest of your life. Sería un regalo de Navidad por adelantado, pero sería el decirte que si sacrificas el 2020 y el 2021, tu vida sería revolucionada. Tendrías una vida que ni siquiera te puedes imaginar. Sacrifice Netflix. Sacrifica Netflix. Sacrifice computer games. Sacrifica tus juegos de computadora. Sacrificing picking up girls. Sacrifica ligar. Sacrifice partying. Sacrifica la fiesta. Sacrifice go play football. Sacrifica el jugar fútbol. Sacrifice your friends. Sacrifica a tus amigos. Sacrifice your girlfriend. Sacrifica a tu novia. Sacrifice your mom and dad. Sacrifica a tu mamá y a tu papá. And sacrifice your own desires. Sacrifica tus propios deseos. And then say, the next 12 months, I'm going to change my life one time, and then I can live. Afterwards, I can live. I can do whatever the hell I want for the rest of my life. I can do whatever I want, when I want, where I want, how I want, never have to look at prices, traveling the world, do everything I like, retire early. I can wake up when I want to wake up. I can wear whatever I want to wear. I can do whatever I want. Es mejor que digas, solo una vez, voy a sacrificar mi vida y la voy a sacrificar bien durante 12 meses para el resto de mi vida poderla disfrutar y vivir. Y no tenerme que preocupar por ver el precio, no tener que preocuparme por si tengo dinero o no tengo dinero. Simplemente vivir y disfrutar, poder viajar, poder hacer lo que yo quiera y disfrutar el resto de mi vida si tan solo sacrifico bien 12 meses. Think about if there was an opportunity that says, if you sacrifice 2020 and 2021 to work hard, persistently, consistently with work ethics and all these type of things, you would receive $5,000 a month at a minimum for every single month for the rest of your life, even if you retire. Imagínate que el día de hoy tuvieras la oportunidad, hubieras un anuncio que dice, sacrifica el resto del 2020 y el resto del 2021 y el resto de tu vida te va a llegar un cheque de $5,000 mínimo mensuales para que puedas simplemente disfrutar. Let me say that one more time. Voy a decir esto una vez más. You sacrifice 2020 and 2021, hard work, persistently, consistently, work ethic, doing it every single day, and sacrificing all the things and desires that you have for you to be able to have an income of minimum $5,000 a month, every single month, for the rest of your life, retired. Lo voy a repetir una vez más. Sacrifica el resto del 2020 y el resto del 2021, pero sacrifícalo, trabaja duro, échale muchas ganas, esfuérzate del 100% para que el resto de tu vida, mes tras mes, te llegue un cheque de mínimo $5,000 para que puedas disfrutar el resto de tu vida sin preocupaciones. Who on this call would accept that proposal? ¿Quién aquí en esta llamada aceptaría esa propuesta? Everybody. Todos. Everybody with 5 brain cells would say that was the best deal of my life. Todos los que tengan 5 células en el cerebro dirían, esa es la mejor oportunidad que he visto en mi vida entera. I guarantee you over 2020 and 2021, there's going to be a lot of challenges and a lot of problems and a lot of things that you don't know how to solve and a lot of things you have to learn and a lot of hard work you have to be done and a lot of sacrifice that needs to be done as well. That you have to go through a lot of obstacles to get to where you want to go. But in 2022, you've just designed your dream life for yourself and your family once and for all. Te aseguro que en el 2020 va a haber muchísimos retos, te va a costar trabajo, te vas a querer rendir, vas a querer llorar, vas a sacrificar muchísimas cosas, te va a doler. Durante el 2021 también va a haber muchísimos retos, de verdad te va a costar tanto trabajo que no lo vas a poder casi ni soportar, pero el 2022 vas a haber construido la vida de tus sueños para ti y para tu familia. Would it be difficult? ¿Sería difícil? Of course. Claro que sería difícil. Will there be problems that you don't know how to solve? Of course. ¿Habría problemas que no vas a poder solucionar o saber cómo solucionar? Claro que sí. Will you have to learn new mentalities? ¿Tendrías que aprender nuevas habilidades mentales? Of course. Claro que sí. But will it be worth it at the end of the tunnel? ¿Pero valdría la pena al final del túnel? It would be the most beautiful thing you have ever created for yourself and your family. Sería lo más hermoso que tú pudieras crear para ti y para tu familia.
So the first thing I would recommend is for you to take a crystal clear decision today that 2020 and 2021 is the years of changing me and my family's lives once and for all. Así que lo que primero que te quiero recomendar es que el día de hoy tomes una decisión clara acerca de sacrificar el resto de tu 2020 y tu 2021 para cambiar y diseñar la vida que quieres para ti y para tu familia. And accept it's going to be hard. Y acepta el hecho de que va a ser difícil. Actually, you should expect it to be hard. De hecho, deberías esperar que sea difícil. Not only accept it, but you should every morning wake up with the attitude of, this day is going to be motherfucking hard work. No solamente aceptar que va a ser difícil, sino que cada día deberías de despertar con la expectativa de que el día de hoy va a ser súper difícil y que vas a trabajar durísimo. And there will be problems, and there will be challenges, and there will be things I don't know how to solve, and there will be customers that don't buy, and there will be Instagram accounts that get blocked, and there will be Facebook accounts that get deleted, and there will be downline that is idiotic, and there will be guests that don't sign up, and there will be a BB that is lost because you forget to auto ship your 4 boxes of whatever, and there will be people that all kind of weird shit. Solo acepta que quizás va a haber retos, van a pasarte cosas muy feas. Por ejemplo, vas a tener gente que no te compra, vas a tener clientes que te digan que no, que te rechazan, vas a tener situaciones difíciles donde tal vez un downline idiota renuncie en el negocio y donde tal vez se te olvide hacer todo tu envío y donde olvidaste activar tu página. Y va a haber situaciones súper complicadas y retos. Vas a tener retos que no sabes cómo solucionar y va a haber gente que no te va a comprar y va a haber muchísimos retos. Every time there's a crisis or there's a problem or there's something I don't know how to solve, I get excited. Pero cada vez que haya un problema o una crisis, como a mí me pasa, cada vez que veo un problema o un reto, me emociono. Because every time my business face a problem I don't know how to solve, every time I solve it, my income go up. Porque cada vez que llega a mí un reto o un problema que no sé solucionar, cuando intento solucionarlo y lo soluciono, mi negocio empieza a explotar y empiezo a ganar más de lo que ganaba antes. I have offices in 50 cities around the world, almost 100 actually. Tengo oficinas en más de 50 lugares alrededor del mundo, casi 100 lugares, 100 ciudades. There's lockdown, we can't go. Y ahorita nadie puede ir. It is a nightmare. Esto es una pesadilla. Our business is built on seminars with thousands of people. Nuestro negocio es un negocio que está basado en seminarios con miles y miles de personas. We can't make meetings. Y ahorita no podemos hacer seminarios presenciales, no podemos reunirnos. Our business is built on meeting guests one by one and setting plans with them and working with them and getting them excited and then get them on the track of changing their life and get their attitude up and get their confidence up and start selling products together with them and sit with them and give them a hug when they are sad because their mom thinks it's a pyramid scheme or whatever idiotic thing that they hear somewhere, or they go to Google or whatever the hell they do. Y nuestro negocio es trabajar con las personas uno a uno, hacer un plan con ellos, abrazarlos cuando se sientan tristes, cuando su mamá los criticó porque les dijo que están en una pirámide porque lo leyó en Google, o cualquier babosada que escuchamos todo el tiempo, y es trabajar con las personas uno a uno para que puedan llegar a un resultado. We can't do that right now. Y ahorita no podemos hacer eso. Everybody said it's going to be a nightmare. The turnover is going to crash. We're going to fall down. We can't do the business. What are we going to do? Y todo el mundo empezó a decir, esto va a ser una pesadilla, va a bajar el negocio, va a bajar la facturación, no vamos a poder crecer, ¿qué vamos a hacer? I thought the same as them. Y yo pensaba lo mismo que ellos. For the first 3 seconds. Por los primeros 3 segundos. And then I said, Michael, you idiot, stop, no more idiotic thinking. Y después dije, Michael, idiota, deja de pensar como idiota. Carla, more hard. You have to have sound. Yes, that's good. Okay. Yes. Traducción. So I said, no, it's going to be difficult, yes, but we're going to find a solution. So me and Carla and Eshel and the top leadership and Carlos and Haiti, we sat down and we came up with ideas, and we came up with the Zoom meetings and the work groups online and signing people up online, and we have the BOMs and the BATs and we have the power talks, and now we're exploding retailing in the US and business exploding, and now the turnover is growing. We're getting new sapphires, new rubies, we're going to get new emeralds, we're going to get new diamonds. Everything is exploding all around the world in the crisis.
Y quizás nosotros durante 3 segundos pensamos eso, pero nos reunimos con todo el liderazgo y dijimos, tenemos que hacer un plan, y entonces empezamos a hacer las juntas por Zoom y empezamos a hacer los working groups por Zoom y empezamos a hacer una estrategia y un plan para poder trabajar, y ahora el negocio está explotando, hemos logrado más ventas y más facturación, y llevamos ahorita la facturación en Estados Unidos más grande de la historia. En estos momentos, cuando hay crisis y cuando se supone que nada debería avanzar, hay nuevos zafiros y hay nuevos rubíes y hay nuevos rangos que estamos explotando justo en el momento de la crisis. The only crisis in the world that exists is your limited attitude. La única crisis real en el mundo en este momento es tu actitud limitada. You have to go out to the world with the attitude of, I can solve anything. I don't mind. Bring it on. Problems, bring it on. Crisis, where? Come here. Come here, meet me. I'm going to solve you. I'm going to kill you. Corona. Where's Corona? Come here, Corona. I'm going to shoot them. I'm ready. Let's go. That is the attitude you need to go out to the world with. No tengas una actitud limitada, tú tienes que salir al mundo y afrontar al mundo, tienes que decir, problemas vengan problemas, yo los voy a enfrentar, coronavirus, ¿dónde estás? Yo voy por ti, te voy a matar, yo voy a enfrentar todos los problemas, ve un problema que te voy a solucionar, no traes nada contra mí, yo puedo contigo. And I give you a good example, everybody in Thailand wear masks. Te voy a dar un buen ejemplo, en Tailandia todo mundo usa máscaras. The other day I had to go to the hospital. El otro día tuve que ir al hospital. One of my friends had a problem with his hand, maybe broken hand. He fell. Uno de mis amigos se cayó y creo que se rompió la mano. And I went to the hospital with him. Entonces lo llevé al hospital. And when we went in, everybody was super wearing masks. They were fucking covered from head to toe. Y deja tú las máscaras. Cuando entramos al hospital estaban literal repletos y cubiertos de pies a cabeza. Except me. Excepto yo. And there was a nurse that asked, why don't you wear a mask? Y había una enfermera que me dijo, ¿por qué no usas una máscara? And I said, because the coronavirus is afraid of me. Y le dije, es que el coronavirus me tiene miedo. It's not gonna fuck with me. Conmigo no se mete. I am so ready. Bring it, Corona, let's fight. Y dije, let's go. Y dije, coronavirus, estoy listo. Voy a luchar, venga. Like, literally, listen here, when you have the attitude that you can solve anything. Y creo que cuando tienes la actitud de que puedes solucionar cualquier cosa, problems disappear. Los problemas desaparecen. I'm not saying that I am immune to Corona. No estoy diciendo que soy inmune al coronavirus. What I am saying, lo que sí estoy diciendo, I'm not gonna live my life in fear. Es que no voy a vivir una vida llena de miedos. I have met people that have lived their entire life in fear. Conozco gente que ha vivido su vida entera con miedo. They die old. Y mueren viejos. Old, sad. Tristes. And cynical. Y cínicos. That I would rather die young. Prefiero morir joven. But not cynical. Pero sin ser cínico. Not depressed. Y sin estar deprimido. Not worried. Sin estar preocupado. I believe we attract everything in life. Creo que todo lo que pasa en nuestras vidas lo atraemos. If we focus negativity all the time, we're going to receive negativity. Si nos enfocamos en la negatividad todo el tiempo, vamos a recibir negatividad. If we sit and read about illness, the people that talk to me about Corona all day, all night, every day they see, I feel I have a fever. La gente, por ejemplo, que se mete ahorita a leer acerca de enfermedades y empiezan a leer acerca del coronavirus día y noche, entonces todo el tiempo se sienten como si tuvieran fiebre. Every day that I have a fever now. I'm dying. Todos los días se tocan y es como, tengo fiebre, creo que tengo fiebre. And if I feel hot, y si me da calor, instead of thinking I have a fever, I'm dying, en vez de pensar tengo fiebre y me estoy muriendo, I think I'm on fire. Let's go. Al contrario, yo, cuando me da calor, en vez de pensar que tengo fiebre y me estoy muriendo, digo, estoy muy caliente. Estoy prendido. I'm not hot like that, though. No ese tipo de caliente, pero... So the point being, it's all in your attitude. It's all in your mentality. It's all in your thinking. It's all in your brain. It's all about how you want to live life. Do you want to live life in fear, or do you want to live life with courage? Do you want to live life depressed,
or do you want to live life optimistic? Do you want to have dreams or do you want to have nightmares? How do you want to live? El punto es que tu forma de pensar determina lo que vives. Tú decides si quieres vivir tus mejores sueños o quieres vivir tus pesadillas. Tú decides si quieres que algo sea un problema para ti o que simplemente sea algo que tienes que solucionar y ya. Tú decides y tu óptica en la vida decide qué tipo de vida vas a tener, si tu vida va a ser buena o si va a ser muy mala. I promise you one thing. Pero te prometo una cosa. Human beings Los seres humanos were born nacieron to improve their lives. o nacimos para mejorar nuestras vidas. Human beings are born with dreams. Los humanos nacimos con sueños. When you were 1 year old and you were sleeping, Cuando tenías 1 año y estabas durmiendo, you were dreaming. soñabas. When you grew up and you were 6 years old and you wore a Superman costume and you ran around at home saying da 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 da, and you thought you could fly, you dreamt. Cuando tenías 6 años y te ponías tu disfraz de Superman y corrías por toda la casa y hacías tan, 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 entonces estabas soñando que era Superman, soñabas. When you thought you could be Lionel Messi, you were dreaming. Cuando soñabas que querías ser Lionel Messi, soñabas. When you were a young girl and you dreamt about being a princess, you were dreaming. Cuando estabas chiquita y soñabas acerca de ser una princesa, soñabas. All children have the ability to dream. Todos los niños tienen la habilidad de soñar. Most adults around the world lost that ability. La mayoría de los adultos alrededor del mundo ya perdieron esta habilidad. Due to society have brainwashed you into believing that your life is supposed to be the way it is. Gracias a que la sociedad se encarga de lavarle el cerebro a todo mundo de que tienen que vivir la vida que la sociedad dice que tienen que vivir. But you're not supposed to live like that. Pero tú no debes vivir así. Life is about having dreams and goals and going for them and being disappointed and being hurt and then dream again and do it again and have faith again and do it one more time and believe even more and work even harder and fail one more time and get hurt one more time and get disappointed one more time and then somehow build up the courage of one more time believing and standing up and running towards your dream one more time and having blind faith that it's going to happen one day and do it again and again and again and again and again and again. And when you feel you have no more energy left, you stand up and you tell yourself, I'm not going to quit. I'm not going to give up. I'm going to do it one more time. I'm going to give it my all. And one day I'm going to succeed. I have faith. I have dreams. I have goals. I have belief. And I'm going to do it. I'm special. La vida se trata no de que vivas lo que la sociedad te dice, la vida se trata de que tengas sueños y de que lo luches por ellos y que lo intentes y que te rompan el corazón y de que luego no lo logres y que te decepciones y te sientas triste y después que te levantes de nuevo y digas, pero es que en serio es mi sueño y otra vez tengas la fe y otra vez tengas ese coraje de ir por tus sueños y vuelvas a luchar y que vuelvas a echar muchísimas ganas y trabajes y de que algo no salga bien y entonces fracases de nuevo y te vuelvas a levantar y vuelvas a soñar y vuelvas a tener fe y vuelvas a luchar y vuelvas a decir, pero este es mi sueño y cuando ya no tienes más energía para luchar por tus sueños, que te vuelvas a levantar y digas, pero es que tengo este sueño y voy a luchar de nuevo y de eso se trata realmente la vida. But most people, they live their life finding excuses for everything. Pero la mayoría de las personas viven sus vidas buscando excusas para todo. They found external excuses and internal excuses. Excusas externas, pero también excusas internas. Why is your life the way it is? ¿Por qué la vida es de esta forma? Oh, it's because my family don't have any money, and I grew up in Mexico or Colombia, and my society, nobody had any education, and the government is really bad, and the economic situation where I come from is really, really bad, and nobody have a job, and the jobs pay very, very bad, and yeah, so everything's bad. La mayoría de la gente se la pasa diciendo cosas como, es que mi vida es así porque yo nací en México, nací en Colombia, nací en este lugar y nací en esta familia y las cosas son difíciles y en mi país nadie tiene dinero y la verdad es que hay muy pocos trabajos y pagan muy poquito y entonces está difícil y es porque es la vida que me tocó vivir y así es la vida y simplemente así es la sociedad en la que vivo y por eso mi vida es así. So why don't you change? Y yo siempre les digo, pero ¿por qué entonces no la cambias? It's because I don't know how to change, and I want to do this behave thing, but I don't have time because I have this job at McDonald's, and
I don't really have time for it, and I'm not good at selling products. I don't know how to sell products. I'm not really good at the internet either. I don't know how to do the internet marketing thing and so on. And my mom is very skeptical. Michael, you have to understand, she's very, very skeptical. She don't believe in this kind of thing. My brother, he don't want me to work here in Behip. He think it's a bad thing, very, very bad thing. He want me to be a drug addict instead. He really like me using drugs, but he don't believe in me doing this type of business is bad. And my girlfriend, she don't understand it either. And I don't have time, and I don't have, by the way, I don't have money to become professional either. I don't have any money at all. I'm broke. I don't have any money, no money at all. I can't sell products. I don't have internet. I don't have time. My dick is very, very small. I was born that way. It was just unlucky. The DNA was so that's why. Y la mayoría de la gente cuando les pregunto ¿y por qué no lo cambias? Siempre responden la típica, responden lo mismo. Y dicen, no, pues es que tú no entiendes, Michael, yo la verdad es que no tengo tiempo, estoy muy ocupado porque trabajo en McDonald's, tengo un trabajo, y la verdad es que yo no soy muy bueno vendiendo, no tengo habilidades vendiendo, no soy bueno en redes sociales, aparte no tengo datos y no tengo dinero, y la verdad es que está muy complicado porque mi mamá es muy escéptica y mi hermano no quiere que haga este tipo de negocios y no creen en este tipo de cosas, y pues la verdad es que yo no soy bueno en eso y tal vez no soy bueno en redes sociales, y la verdad es que se me hace muy difícil y muy complicado. Ay, por cierto, y te comenté que no tengo dinero para ser profesional tampoco, y es que estoy muy ocupado, no tengo el tiempo y de verdad simplemente no puedo, porque And now you talk to the person, you try to solve his life. What? I forgot to translate the penis part. You can go ahead. Y aparte lo tengo chiquito porque así nací y bueno, así es la vida y así me tocó vivir. So now you try to solve his problems in life. Y ahora tú tratas de solucionarle sus problemas. So you don't have time, buy a watch. Le dices, bueno, ok, no tienes tiempo, cómprate un reloj. You get 24 hours a day. Ahora tendrás 24 horas del día, los mismos que yo. You work at McDonald's, it doesn't pay well, so quit. Trabajas en McDonald's, te pagan súper mal, renuncio. You don't know how to sell products, let me teach you. No sabes vender, te enseño. You don't have money to become professional? ¿No tienes dinero para ser pro? Let me make a plan for you. Hacemos un plan, no te preocupes. Your mom don't agree with you. Of course she doesn't, because she's poor and she don't have a rich person mentality. Because if she was rich, she would teach you not to work at McDonald's. ¿Y tu mamá no está de acuerdo contigo? Ok, es entendible porque tu mamá viene de una mentalidad de escasez y si tu mamá fuera rica, entonces no te dejaría trabajar en McDonald's y es entendible que tu mamá no piense así, entonces vamos a cambiar la situación. So that's normal. And if you want to grow old and have the economic situation your mom have, take her advice. Or if you want to grow old and have my economic situation, take my advice. It's all up to you. Pero decídelo tú, al final, si quieres ser viejito y tener la situación económica en la que está tu mamá, la misma situación económica, entonces sigue el consejo de ella, pero si quieres tener una situación económica diferente y quieres realmente cambiar y tener una realidad diferente, entonces sigue mi consejo. Your girlfriend want to leave you because she say you don't have time for her. Don't worry, when you earn $10,000 a month, you can get 3 new ones. I can help you with that as well. Si tu novia te quiere dejar porque no tienes tiempo para ella, ahora que estás metido todo el tiempo en redes sociales, no te preocupes, cuando ganes $10,000 mensuales vas a poder tener 3 novias en vez de una. And the small thing you have, don't worry, we have red. Red helps a lot. It's amazing, and it's going to be longer and stronger. Y tu problema que me decías de que lo tienes chiquito, no te preocupes porque el blue ayuda muchísimo y el red también, y eso te va a ayudar a fortalecer y a que te vaya bien en la vida. And when you have solved all his problems in life, y cuando solucionas todos sus peros y todos sus problemas, you just solved his whole life problem in 2 minutes. En 2 minutos solucionas toda su vida. Yeah, but Michael, I broke my leg and I'm in pain right now, and there's quarantine. So when I'm home alone, I get so demotivated. I can't really find the energy. I'm so bored, and then just a new set of problems will arise. Entonces solucionas esos problemas, solucionas su vida en 2 minutos y ahora te dicen, no, pero es que me lastimé la pierna y es que no puedo caminar muy bien. Y por lo de la cuarentena, la verdad es que cuando estoy en casa me siento súper desmotivado, trabajando aquí solito y está súper difícil. The problem was never the problem. The problem was his limited attitude. Porque el problema nunca es el problema es su actitud limitada. Right? You say you don't have time, then sleep 2 hours less. Si no tienes tiempo, duerme 2 horas menos. You say you have a job you hate, then quit. Si odias tu trabajo, renuncia. You say your mom don't agree, but does she agree when you go out and get drunk with your friends? No. Do you do it anyway? Yes. So what does that to do with anything?
Ahora dices que tu mamá no está de acuerdo con esto, pero cuando le pides permiso para irte a la peda y te dice que no porque no está de acuerdo, aún así te vas. Entonces, ten las agallas de hacerlo. I mean, every problem in the world has a solution if you just look for it. Cada problema en el mundo tiene una solución si tú la buscas. But every solution also have a new problem if you look for that. Pero si tú buscas un problema, entonces cada solución va a tener un problema porque eso es lo que estás buscando. So I want to finish off today by giving you 2 good advices. Así que quiero terminar el día de hoy dándoles 2 consejos muy buenos. The first advice I would give you was you got to take a decision for your life and your family's life and your kids' life and your parents' life and your own life. That this cannot continue. You cannot continue living an ordinary, boring, mediocre life with no excitement, no dreams, no goals, no future, no nothing. El primer consejo es que tienes que tomar una decisión, no puedes seguir viviendo la vida de esta manera, no puedes seguir viviendo esta vida, tienes que tomar una decisión fija y clara el día de hoy de que realmente vas a cambiar tu vida y la vida de tu familia. You have to take a decision that at some point, everything is on you. Tienes que tomar la decisión de que en algún punto todo va a recaer sobre ti. You have to take a decision Tienes que tomar la decisión that you want to live the dream and not only let the dream be in your head. You want to live it. You want to have that life every day. You want to wake up to the dream. Toma la decisión de que no vas a tener solo sueños, sino que vas a vivir tus sueños todos los días. Que no sea solo algo en tu cabeza, sino que sea una realidad que vas a vivir, no solo un sueño. Every day I wake up to this. Cada día que me despierto... Can you turn the phone? It's sideways. There you go. Todos los días me despierto a esta vista. This is my terrace. Esta es mi terraza. Every day I wake up and I swim here and I think to myself, how lucky I am I took the decision to change my life. Cada día despierto y veo esto y veo esta vista, veo mi terraza y digo, qué suertudo soy de que tomé la decisión de cambiar mi vida. How much I deserve all this? ¿Qué tanto me merezco todo esto? Because of what I did in the past. Lo merezco por lo que hice en el pasado. And I want you to take the decision Y quiero que hoy tomes tú la decisión that you don't live just to survive, de no vivir solo para sobrevivir. but you live to live. No vivas para respirar, vive por vivir. But it requires hard work and it requires a decision. Pero requiere trabajo duro y requiere decisiones. So I want to finish off by saying the following. Así que quiero terminar diciéndote lo siguiente. If you have to give up your right hand and your left foot Si tuvieras que sacrificar tu pierna y tu mano izquierda to become professional, I would do it. para ser profesional, yo lo haría. That's the first thing. The second thing, Es lo primero. Lo segundo, I would take a decision that 2020 and 2021 was designed for me to change my life. tomaría la decisión de que el 2020 y el 2021 fueron diseñados para que yo cambie mi vida. And then I would, at the end, make a decision that I was going to be serious about my decision, and I would build persistency, consistency, and work ethic to do it consistently for 2 years, and then I would change my life once and for all. Y al final tomaría la decisión de que los próximos 2 años voy a trabajar con consistencia, perseverancia, paciencia, que voy a tener una ética de trabajo, que voy a aprender nuevas habilidades y que voy a tomármelo en serio y los próximos 2 años cambiar el resto de mi vida. Love you all, and I really look forward to seeing you in Mexico, Colombia, and Peru, and Chile, and wherever you might be in the world. I miss you, Carla. I miss you, Carlos. I miss you, Haiti. I miss you, Juanga. I miss you, all the leadership. I miss you, Bogota. I don't miss Bogota, but I miss the people in Bogota, and I miss all of you guys. I love you. See you soon. Thank you for having me. I wish you the best working group. Bye-bye. Los amo a todos, los extraño, donde quiera que estén, en Perú, en Colombia, extraña a la gente de Bogotá, no extraño Bogotá, extraño a la gente de Bogotá. Los extraño a todos ustedes, les deseo lo mejor y espero verlos pronto cuando se termine todo esto. This is my stairs Estas son mis escaleras to get up to second floor para subir al segundo piso de mi apartamento and going to bed. y disfrutar para ir a dormir. It's 9 a.m. in the morning and I'm out of energy. Son las 9 de la So, I mañana want y to ya no give- tengo energía. Want to wish you a great evening and wherever you are, and I love you all and see you soon. Les deseo lo mejor donde quieran que estén y espero verlos pronto y les mando un saludo. Thank you so Bye-bye. much, Mike. You're welcome. Muy bien, pues creo que ha sido una excelente working group, de verdad. renderforce.com